¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que tendremos oportunidad de conversar con un escritor del norte. Desde Monterrey, Nuevo León, nos acompaña Jaime Palacios Chapa, quien tiene estudios en comunicación, psicología, letras y filosofía. Es editor fundador de NAVE, publicación alternativa e interuniversitaria. Ha escrito, editado o supervisado más de 25 libros. También es escritor, guionista cinematográfico, de lo que también es tallerista y asesor. Es editorialista y creativo publicitario. Ha sido responsable de la concepción y ejecución de más de 30 revistas, periódicos y suplementos a nivel nacional. Ha desarrollado proyectos editoriales para empresas e instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, FEMSA, CEMEX, ARCA, COFLEX, Plate, Christus, Muguerza, Grupo Reforma, Televisa, TV Azteca, asociaciones civiles y para particulares. Ha obtenido varios premios en concursos internacionales de microrrelato, relato breve y género fantástico. Trabajos suyos han sido incluidos en antologías literarias de España, Argentina y México. Tiene 3 libros de relatos publicados, libro de oraciones, fantasmas incomprendidos y quizás la Navidad sea un asunto de voltaje. Concibió, coordinó y escribió los libros Monterrey en lo Alto, historias que todo regiomontano debe conocer, volúmenes 1 y 2. Colabora con Cálamo, que es un centro literario y cultural allá en Monterrey, desde su fundación como maestro, asesor, editor y escritor. ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto tenerte en Entre Tejas. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, Luis, mucho gusto, muchas gracias. Pues de esos pequeños milagros, ¿no? Que ya no valoramos estar conectados con esta naturalidad. Yo estando acá tan al norte, tú tan al sur, y poder conseguir, ahora sí que cara a cara, ¿verdad? Aunque Sí, sea por claro, tecnología. por supuesto. Y fíjate que yo estaba muy entusiasmado porque cayeron en mis manos por un amigo en común, a quien agradezco mucho esta oportunidad de contactarte, a Héctor Díaz. Sí, claro. Un par de libros tuyos, el libro de oraciones, pero también incluye párrafos y cuartillas y fantasmas incomprendidos. Siempre me ha llamado mucho la atención, Jaime, eh, lo que se escribe en el norte, que es tan diferente a lo que se escribe aquí en el sur nuestro, en el sureste, como si fuéramos un país que tiene entre sus creadores, entre sus escritores, 2 realidades tan diferentes, pero que tienen también cauces y vertientes que pareciera que son diversas, pero a final de cuentas confluyen de alguna manera. ¿Qué nos hablas del trabajo creativo, creador de la escritura en el norte? ¿Cómo es el ambiente cultural en Monterrey, por ejemplo? Fíjate que te podría decir que es bueno en todas las artes, incluso la más complicada de todas, que es el cine. Pues despacio ya está viendo algo de producción, ya son más de 20 años así de esfuerzos. CONARTE, el organismo cultural del Estado, que es un organismo autónomo, funciona como un consejo en el cual hay participación de los grupos de cada una de las artes. Ha dado buen resultado, tiene apoyos, tiene becas, como siempre nunca son suficientes, siempre habrá algunas inconformidades, pero digamos que el panorama general es bueno. Hay espacios culturales, hay museos, hay festivales, hay ferias de libro. Y obviamente ahorita la pandemia pues tiene todo prácticamente detenido, pero creo que el panorama es bueno. Nos faltan, eso sí, editoriales. La que mejor funciona es la editorial universitaria, la de la Universidad de Nuevo León. Hay algunos proyectos independientes pequeños, pero las privadas se acabaron. Sí hubo un tiempo algunas que estuvieron funcionando y sacando libros. Esa parte creo que está débil. Claro, Eh, fíjate que me llama mucho la atención y me sorprende y me llena un poquito de envidia también, debo confesártelo, Jaime, el hecho de que ustedes en realidad no están circunscritos a los apoyos gubernamentales nada más, es decir, no dependen como dependemos en el sur
del Instituto de Cultura y lo que ellos digan y hagan y apoyen, porque lamentablemente aquí la iniciativa privada no es tan poderosa como los regiomontanos, como para auspiciar, ¿no? Para ser mecenas de estos proyectos culturales. Ustedes sí, por lo que nos acaban de decir, pero a la vez resulta tan paradójico el hecho de que en el aspecto editorial la iniciativa privada no ha apoyado lo suficiente y tenga que depender, bueno, en este caso de una noble universidad como la Autónoma de Nuevo León, por supuesto. Pero cuéntanos un poco de todo esto, por favor. Y Luis, fíjate que desde inicios de los 90 yo he estado muy metido en la cuestión de fomentar o promover que se haga cine acá en Nuevo León. Me acuerdo que en el 99 me fui a tomar un curso a México, al Centro Nacional de las Artes, y me decían los compañeros que todos eran egresados de las escuelas allá de México. Me decían, ustedes están en la gloria, pero allá hay mucho dinero en Monterrey. Yo regresé a la ciudad y decía, pues, ¿dónde está? Porque el hecho de que haya industria no significa que a la industria le interese invertir en las artes o en la cultura. Entonces, lo que se ha logrado, pero hasta eso todavía es relativo, es que haya formas de... Vaya, el organismo de arte ha creado formas en las que puedes involucrar a la IP en apoyar proyectos de arte y se los hace deducibles. No son demasiadas, ahí está esto también limitado porque aparte hay que gestionarlo con gobierno federal, pero ya hay algunas fórmulas que están caminando. Una es una ley de mecenazgo, ¿verdad? Que funciona para escribir novela, para escribir cierta obra pictórica, para escribir teatro, para escribir cine, no para producirlo. Entonces, si una empresa acepta capitalizar el proyecto, hasta cierto punto el gobierno estatal se lo puede deducir. Entonces ellos recuperan, además facilitan la producción. Claro, es lo El, que siempre hemos dicho, que en vez de pagarle a Hacienda los impuestos, se invierte en cultura, ¿no? Exactamente. Aún así, no te creas, hay que tocar muchas puertas, a veces no es fácil. Son mecanismos que se han ido ajustando año con año, cada convocatoria sale con nuevas reglas, nuevos encuadres, ¿verdad? Para que esto funcione. Pero, y es así, también hay apoyos para cine. Digamos que para hacer cine a nivel estatal no hay un apoyo suficiente como para que puedas hacer una gran película. Hay para hacer cortometrajes, por ejemplo. O para arrancar proyectos, pero ya el que los quiera completar tiene que llevárselos a los planes federales, a los que están en el DF, y como cualquier otro cineasta local, pues competir y hacer antesala hasta que esos apoyos se logren, o lobbying, o lo que sea, porque sí son a veces complicados. Entonces, no hay suficiente. Lo que hay ahorita ya es mucha escritura de guión, hay becas para hacerlos aquí a nivel local, hay un centro de escritores literario y también hay un centro de escritores cinematográficos. Para ese sí nada más es para escritura de guión. Entonces, bueno, lo primero que hacía falta es eso, ¿verdad? Poder estimular la creación. Falta en la parte de cine que haya más apoyo como para que se produzca más localmente, aunque ya han surgido algunos proyectos así de uno, dos, tres al año, ¿verdad? Pero pues antes no había ni eso. Es muy caro. Es muy caro y obviamente la IP sí a veces sí ha mostrado interés, pero el interés pues tiene que ver con que ellos puedan justificar en su contabilidad y en sus finanzas ese gasto. Entonces, es algo que todavía está en camino, pero ya hay algo, proceso, ¿verdad? Y ya ha habido algunos resultados también, que es lo bueno. Claro. Fíjate que tal vez como es algo que has normalizado, no te das cuenta, pero cuando se ve desde la perspectiva, desde Chiapas particularmente, el hecho de que una economía fuerte, pese a la situación que vivimos ahora y por la pandemia y a nivel global, no hay punto de comparación en los ingresos per cápita entre un regiomontano y un habitante de cualquier poblado aquí de Chiapas. ¿Qué significa esto? Que la derrama económica es mayor y mayor capacidad adquisitiva, por ejemplo, para ir a una galería o ir a una exposición de un artista plástico y tener capacidad de comprar una obra de arte, para ir a la librería y comprar el libro, para poder también ir al teatro, al cine, a la ópera y poder pagar la entrada. Es decir, esas cosas sí, en verdad, son muy, muy contrastantes entre nuestra realidad y la de ustedes. Pero ¿crees que eso favorece el clima cultural, la actividad cultural
pero sobre todo la actividad creativa, en el caso de ustedes. Fíjate que es que interesante, porque a veces no comparamos, aunque somos el mismo país, son realidades diferentes. Este, sí, sí hay consumo cultural. Me acuerdo que hace tiempo le escuché a alguien ese término. Hay producción y hay consumo. Entonces, cuando hay ferias de libro, asiste mucha gente. Cuando hay festivales, asiste gente. Festivales de música, festivales de teatro. Casi todos cuentan con subsidios, o sea, subsidios del organismo cultural para que estos festivales se mantengan y de manera que el costo de salida sea bajo. Hay galerías que venden obra, y hay un cierto mercado que consume arte. No es tan grande, pero hay pintores que viven de su trabajo, pues, vendiendo aquí, vendiendo fuera, pero empezaron accediendo al mercado de compradores locales. La parte literaria no es tanta, creo que no hay nadie que viva de su obra, De sus regalías, de las ventas de su obra. sí, sí, exactamente. Eh, bueno, hay alguien, sí, digo, no te podría decir que ya esté viviendo. Hay Claro. una novela regiomontana de hace 3 años, creo que 4 años, no, perdón, un poquito más, como 5 años. La tomó Alfaguara y sí, se ha estado reeditando. La autora está recibiendo buenas regalías anuales, claro. Claro, ella no vive de eso, está casada, vive con su familia. Esto lo hizo como un hobby y de repente en términos de ventas, pues nos dio toda la sorpresa, ¿verdad? Que la toma una editorial grande, la editorial le hace obviamente un buen esfuerzo de mercadotecnia, la novela ya se ha traducido mucho y ha vendido bastante a nivel nacional e internacional. Es la del murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Mm. Pero casi todo lo demás que hay buen trabajo, ha salido a través de editoriales pequeñas, universitarias, o bien los que han logrado colocarse con las editoriales grandes han tenido muchos problemas con las regalías. Ha habido muchas, es la queja que se escucha mucho, ¿no? De que entré a tal editorial y no me reportan ventas, o vaya, yo fui, compré libros o compré un amigo y nunca apareció ese reporte en lo que ellos entonces, no creo que alguien pueda decir eso, de que estamos viviendo de lleno Claro. de la producción. Sigue siendo como que algo extra, o el literato que a lo mejor hace trabajos de edición por fuera y por encargo, libros por encargo, que es algo que se ha crecido la demanda de hacer esos trabajos, dar clases, dar asesorías, pero ya así en paquete, pues sí se va armando. No, y las librerías también. ¿Qué librerías sobresalientes hay? Digo, están las cadenas libreras. Puedes mencionar, no tengo ningún problema en que menciones Sí, a cuál nos referimos, pero también me imagino que hay otras librerías de barrio, ¿no? sí, pero fíjate, de esas se fueron muchas. Incluso había varias locales, había una que tenía su propia editorial, era librería y editorial. Entonces, editaba libros de la buena manera, o sea, que el libro llegaba a dictamen, los aceptaba, ellos corrían con el riesgo. Se acabó, la vendió, pero ya esa editorial se dedica a libros escolares, con otros dueños. Este señor tenía, una persona de Yucatán, fíjate, que llegó a establecerse a Monterrey como vendedor en los años 60, creo. Un hombre muy movido, muy dinámico, y luego empezó a poner sus librerías y luego se convierte en editor también. Un proyecto muy bonito, pero y luego como como que empezaron a surgir imitadores, pero de repente todo eso se acaba. Entonces, no, pues está Gandhi como la más reputada, prestigiosa. Mucha gente pues está comprando mucho por Amazon. Está la librería universitaria, está Gonville. em, Sé que todos pues están sufriendo porque tuvieron que cerrar o limitarse el acceso a la gente. Está el Fondo de Cultura Económica. O sea, las nacionales están presentes, la de Conaculta también. Pero los proyectos locales no o abren y cierran, no tienen larga vida, no han tenido hasta ahorita larga vida. El mejor proyecto fue el de señor Castillo, la editorial Castillo, y lamentablemente se fue. Entonces, las que quedan ahorita o entran como, si editan como, le llaman ellos coeditores, pero realmente son proyectos de autoedición. Presentas tu proyecto, ellos dicen que se asocian contigo, pero realmente es el autor quien paga y ya en las ventas o intentan compensarse, ¿verdad? Cuando se puede, o el autor mismo hace el esfuerzo de hacer varias presentaciones para ir recuperando. Claro, Entonces, no es un gran mercado de lectores, salvo en la parte escolar, que ahí sí se consume mucho. claro. Fíjate que, como el caso del señor Castillo que nos narras,
Yo creo que varios promotores culturales que hemos tenido oportunidad de estar en Monterrey, nos vamos con el canto de las sirenas y decimos, probablemente aquí podría ser más valorado mi trabajo como promotor cultural porque veo el gran ambiente y el poder económico. De veras, es muy sorprendente para los del sur ver eso. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a las grandes exposiciones del Gran Museo Marco, a mí me tocó ver, por ejemplo, una gran exposición de arte sacro que justamente era de la colección de los señores Garza Sada y decía Ah, yo, qué sí. maravilla, o sea, qué impresionante, el mismo museo con piezas y lienzos históricos maravillosos frente a la Macroplaza, recuerdo que está, ¿no? Y te quiero decir que es muy difícil que en algún otro estado tengamos esa calidad de museo y ese acervo que tienen allá, derivado, claro, del gran potencial económico que en los últimos 2 siglos ha tenido Monterrey. Cuando uno va a ver los museos también del ferrocarril y de la minería, pues te das cuenta que tienen 200, 300 años haciendo un trabajo de zapa enorme, que su relación con Saltillo, por ejemplo, ¿no? En fin, una gran pujanza. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo recuerdo que en mis épocas universitarias, un escritor mexicano de cuyo nombre no voy a mencionar, decía, la cultura está del centro hacia el sur del país. En Ajá. el norte está la carne asada. Donde inicia la cultura de la carne asada, inicia la barbarie, decía Ah, esa persona. exactamente, así ¿Qué lo era la quieres frase. recordar? Sí, digo, te estoy echando muchas flores y muchos elogios, digo, también meter esta pullita para ver qué dices al respecto. No, y creo que hasta cierto punto tiene razón, fíjate. No, el arte plástico tiene un renglón aparte, porque es un arte que implica dinero. O sea, es una industria. Digo, no una industria, una inversión financiera, pues. Entonces, según me explicaba un académico, un maestro, es un modelo natural que se da, que se dio incluso desde el Renacimiento en las grandes ciudades italianas, de que primero se desarrolla industria, se acumula capital y las siguientes generaciones, las que heredan ese capital, creo que la segunda o la tercera, tienden a invertir en arte y a ser mecenas, porque ese es un arte que va a ganar valor. Entonces, por ejemplo, aquí hay un gran museo de arte contemporáneo que nació precisamente de que décadas atrás habían estado acumulando arte. Entonces, ahora lo que les interesaba era elevar el valor de las colecciones. Entonces, al inscribir este museo de arte contemporáneo en un gran circuito de museos internacionales, entonces, en la obra de tus propiedades, la obra que tú tenías, y poderlas poner ahí, en inmediato se valora más a nivel mundial, a nivel de los grandes mercados. Entonces, obviamente, se vuelve una ambición lograr ser expuesto en ese museo, pero también los que han comprado, han invertido en esa obra a precios muy bajos, pues les interesa, si soy consejero y estoy patrocinando ese museo, que la obra de mis artistas se muestre ahí, porque si la quiero vender va a valer mucho más. Entonces, las artes plásticas han seguido como que otra trayectoria. Y sí, cierto, ahí sí, para que veas, se ha reflejado directamente, es sí, el capital que hay en esta ciudad, ¿no? Porque según me explicaban, una evolución directa, histórica, normal, que haya inversión en arte, cuando hubo primero una formación de capital en un lugar, y ha pasado en otras partes del mundo. Entonces Claro. sí, aquí se reflejó esto en museos y en colecciones. Me dicen amigos pintores que el mercado de arte ya tiene 10 años local, caído, o sea, no es lo que fue en los 90, por ejemplo, que hubo Con mucha grandes subastas y todo, sí, tanto en Nuevo León como en Coahuila, ¿no? En Sonora. está el Museo Marco, por ejemplo, que es el más importante en arte contemporáneo, pero anda Sí, batallando. El gobierno ya tuvo que entrar para apoyarlo. O sea, quienes lo apoyaron en su origen ya no están todos, ya no, ya como que el interés se fue hacia otro lado. Yo esperaría, por ejemplo, bueno, la literatura es más difícil, o sea, que haya un apoyo de esa forma. Literatura, teatro, quizás en cine. No se ha logrado hacer la ecuación en que digas, los creadores despiertan el interés completo de la industria, entonces se invierte en el cine visto como industria, un cine que reditúe mucho dinero, que genere para hacer más películas, pero que también que los que invirtieron recuperen y ganen, ¿verdad? claro. Esa parte todavía no se llega,
pienso que es la otra arte que pudiera en algún momento, al plazo no largo, despertar el interés de la IP y que a lo mejor se metan de lleno y esto traiga un despegue audiovisual ahora que hay tantas plataformas y Netflix, hay tanta demanda por producción. Entonces, si hay Exacto. escritura, si hay gente haciéndolo, ya hay escuelas también en las que se está... Ahora lo que falta es la parte financiera, ¿verdad? Que es cierto, aquí está, pero ellos no han visto todavía un interés, un plan real como para que les convenga seriamente invertir en esto. No, y mi expectativa es que sin duda que ustedes tendrían que ser pioneros precisamente por ese respaldo fuerte que podría dar la iniciativa privada como un proyecto que permita ser redituable y obtenerse ganancias de él como consumo cultural, ¿no? Sin duda. Y hablabas de las grandes plataformas que yo creo que también son las que pueden salvar de alguna manera todo este concepto del cine o de la videograbación, de la creación de productos audiovisuales. Pero bueno, ya vimos que, y lo sabemos muy bien, que cuando la crisis económica afecta a un pueblo, a una nación, donde se ve de inmediato reflejado el problema es en la cultura, en los presupuestos culturales. Pero, paradójicamente, emergen los escritores, ¿no? Los creadores que no requieren de grandes presupuestos para realizar su trabajo y para hacer sus propuestas a la comunidad. Y creo que es el caso tuyo. Ahora, si me lo permites, vamos a conversar un poco sobre tu trabajo creativo, porque me pareció muy interesante cada uno de del par de libros tuyos que conozco, los recientes, y sobre todo la temática. ¿Por qué no nos hablas un poquito de los fantasmas incomprendidos? Yo te quiero decir que el tema de los zombies que a mí me tocó ver y tengo la imagen así de las películas de Santo y de Huracán Ramírez contra los zombies y los muertos vivientes. Y luego hay una serie también ahora en una de estas grandes plataformas, que también, cuyo tema es de los zombies, ¿no? Walking Dead creo que se llama. Así. Digo, es un tema que nunca me ha traído, te lo quiero confesar. Dijo, para mí ya quedó agotado con Santo el Enmascarado de Plata y aquellas películas de los 50, pero me sorprendió mucho tu trabajo, porque no los pones como algo diferente, como personajes ajenos a la realidad, sino como parte de la realidad, los guiños de probables fantasmas en el entorno real. Cuéntanos, ¿cómo surge esa idea y esa propuesta literaria tuya, por favor, Jaime? Acá El está de este libro. fantasmas incomprendidos, exactamente. Que fue una coedición entre una editorial que está en Quintana Roo, en Chetumal, es Anadrio, y la Universidad de Nuevo León, se hizo compartido. Y son prácticamente relato breve y microrelato. Sabes que es un tema que me gusta desde que era adolescente y tenía mucho material guardado. Y los últimos años he estado cultivando mucho el microrelato, o el nano inclusive. Ya ves que ahora ya sacaron esas categorías. Y aunque escribía de muchos temas, vi que podía juntar un buen paquete, digamos, un bloque que consiguieran con esto. En todos hay cierto toque de ironía, de humor, pero también coincidió con otra cosa. Tuve una pérdida cercana, de alguien muy cercano. Y en ese periodo como que me sensibilicé mucho a lo que me contaban, al tema de la muerte en general, ¿no? A pláticas. De una mujer, ¿no? La que mencionas que tiene que ver con el color rosa, ¿no? En una de las historias, sí. Ya. Sí, sí, sí. Mira, gracias, lo leíste. Sí, digamos que eso generó un periodo así de muchos textos recientes junto con otros que los tenía de antes y con eso armé pues este libro, ¿verdad? Entonces, aunque era un tema de interés, digamos que el desencadenante más reciente fue eso, ¿verdad? Ese suceso personal y luego que los siguientes 2 años estuve trabajando, traes como que la sensibilidad enfocada hacia eso, ¿no? Hacia la muerte, si hay o no hay algo después de eso. Y la gente también se me acercaba, los amigos se contaban experiencias, historias, teorías. Entonces, el estar elaborando todo eso dio lugar a que surgieran muchos de los
relatos que están en este libro. Fíjate que como lector hedónico encontré que tu prosa es muy clara, muy bien estructurada gramaticalmente, con mucho sentido. En verdad que me gustó mucho tu trabajo literario, pero me gustaría escuchar en tu voz, si nos puedes leer uno de tus relatos breves, el de los fantasmas gozosos, que me pareció sensacional. Desde niños escuchábamos esto, no sé, en la religión católica, cómo se llama, el de los gozosas, dolorosas, los misterios. Ah, claro, sí. Sí, por eso me llamó mucha atención, dije yo, no son los misterios gozosos, son los misterios, los fantasmas gozosos. ¿Nos puedes leer ese, lo tienes a la mano? Sí, aquí lo tengo. Sí, Por favor. sí, porque aparte no es el tipo de fantasma, el típico fantasma del que nos platican, ¿verdad? Que es un fantasma penante o doloroso, o terrorífico, ¿verdad? Como que es más bien el terrorífico, más bien corresponde a los anglosajones o incluso los Sí, sí, japoneses, ¿verdad? un Que les poco la encanta eso. novela gótica y todo. Pero te voy a decir cuál es la concepción que tenemos, por lo menos aquí yo, donde yo radico en Comitán, Chiapas. Nuestra relación con los fantasmas no son terroríficos, no son seres de otro mundo, sino que son algo tan familiar y es otra percepción del fantasma, son los espantos. O sea, cuando de pronto regresas de una habitación y vas a la cocina y ya te encendieron la luz, ¿no? O te juegan con las cosas, pero son los espantos en realidad, que de niños sí nos asustaban, pero después se han vuelto parte de la normalidad y son seres que cohabitan con nosotros, que es muy diferente a esos fantasmas urbanos que tú trabajas, que tú presentas como personajes, te quiero decir. Pero bueno, te escuchamos, por favor, los fantasmas gozosos. Sí, no, sí, Luis, gracias. Y fíjate, y he escuchado y leído muchas historias del sur, y porque ahora, bueno, desde Coco y demás, se trata como que de unificar la visión mexicana, que no es cierto. Pertenece más al centro y al sur. Acá estamos muy ajenos a eso. Sí. Aunque desde los 90 las autoridades educativas han estado fomentando la cultura de los altares, incluso hay unos panteones muy bonitos aquí en Monterrey que hacen una gran fiesta de muertos de hace unos años para acá, y las Mm. hacen con temáticas del sur, de Michoacán, de Oaxaca, traen comida de allá, traen música de allá, y aquí como que ha sido una sorpresa porque nunca, no existía eso, la cultura funeraria como se maneja en otras partes. Y como que lo estamos asimilando, viendo con buenos ojos, a la gente le está esperando esas fiestas, ir a tomarse un chocolate, una tole a un panteón, Ujú. comer pan de muerto, pero en ese lugar, ¿verdad? Y en ese contexto. Claro. Pero hace cuenta que es algo como que lo estamos descubriendo. En eso sí tenía razón ese autor que dices, estábamos en la barbarie, ¿verdad? Esto era mucho más seco, más, menos festivo, pues. Claro. Te escuchamos con el Sí, sí, texto, claro. por favor. Fantasmas gozosos. La felicidad extrema podría ser un obstáculo para el descanso eterno. Hay casos de fantasmas felices que parecen probarlo. Que lo digan, si no, las múltiples huéspedes del legendario mesón de Bosch, quienes afirman haber sido tocadas, en cuerpo y alma, por el espectro de Giacomo Girolamo Casanova. Sí, fíjate que es muy emocionante, a mí me gusta mucho escuchar el ritmo, la entonación del autor sobre su texto, que es muy diferente a la interpretación del lector. Yo creo que Sí, ahí está una de las grandes claves de la literatura, el cómo tú expresas con tu texto, ¿no? Sensaciones, imágenes, un relato, pero la percepción del lector es otra. Por eso me gusta ver cómo suena en voz del autor el poema, el relato, la novela, el fragmento de la novela. Y te lo agradezco mucho, Jaime. no, aquí Bueno, Luis. pero también muy dado a la cultura industrializada, moderna y con muchas propuestas novedosas. Quiero compartir aquí con nuestro auditorio el hecho de que tienes algunos neologismos y eres diseñador de algunos artefactos como el Tanatext, de Thanatos y Text. Así, Cuéntanos qué es ese artefacto. era como una especie de experimento de ciencia ficción mezclado con las historias de fantasmas, ¿verdad? Alguien que presenta un aparato
pues para conectarte con tus muertos. O sea, el aparato podías tú poner algo de cabellos o algo que te quedara de la persona que perdiste, entraba en funcionamiento y acercaba a la persona a ti. Es apenas, no es un relato, como todos, ¿verdad? Es un relato muy breve, a veces son como esbozos de posibles situaciones futuras, Claro. sí, tan a texto. Sí, bueno, en el otro libro que tuve oportunidad de leer tuyo, el libro de oraciones, pero también incluye párrafos y cuartillas, me encontré cosas también muy, muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es el pecadómetro. El tablero medidor de pecados se portará en la frente y será activado inmediatamente después de ingerir la primera hostia. Este es el libro. El libro, sí. Este fue editado por la Universidad de Nuevo León y ahí sí, fíjate, reuní textos de muchas épocas. Luego tuve que hacer un cierto trabajo editorial como que para darles a todos un aparente sentido religioso. Entonces le acomodo, primero la idea fue que la Biblia, pero ya había visto que alguien había hecho algo similar con los libros de la Biblia. Entonces más bien es como los libros de oraciones que te daban el catecismo, ¿verdad? Obviamente los textos tratan de muchas cosas, Sí, pero el orden aparente, incluso el diseño, te quiso dar esa impresión, ¿verdad? De que es un libro sí, religioso. claro, claro, sí, religioso, sagrado, claro. Y fíjate que hay un texto allí, voy a intentar leerlo bien, tanto como tú, que se llama Una versión más. Eva dedicó a Adán su más intensa interpretación de la danza del vientre. Adán perdió el control, se puso en cuatro patas, aulló y le mordió las manzaniformes nalgas. El dueño del lugar, picado por la serpiente de los celos, los expulsó a ambos. No es demasiada heterodoxia, no es demasiado retar a las buenas conciencias regiomontanas, Jaime. Yo creo que sí. Por suerte no pasó mayor. Oye, por suerte nada más tuviste 100,000 lectores y no se enteraron todos, ¿no? Bueno. Qué tal es la influencia de la religión? Porque tenemos la idea nosotros de que en el país hay ciertos lugares donde hay muchos, de veras. Tal es el caso de Puebla por antonomasia, algunas otras regiones del Bajío, pero creo que Nuevo León también tiene lo suyo, ¿no? O Monterrey en particular. Sí, fíjate que es una ciudad bien contrastante. Sí, sí hay grupos muy conservadores, pero pasa yo creo que un poquito lo que pasa en Guadalajara. Puedes encontrar grupos totalmente opuestos. Por ejemplo, los grupos LGBTI, etcétera, etcétera, ya que ya creció las siglas. Aquí hace rato que prosperaron y han tomado iniciativas como ser los primeros matrimonios o las primeras adopciones, aunque a veces se tiene que ir a hacerlo fuera de Monterrey, a Saltillo, por ejemplo. Digamos que hace sus marchas, la marcha anual. Entonces, ves ese tipo de contrastes. La Iglesia Católica sigue siendo muy fuerte, pero hay un montón de templos, sectas, cuestiones esotéricas así de New Age o de espiritismo, de todas las corrientes del ocultismo están presentes aquí en la ciudad. Al mismo tiempo que digo, sí, yo soy en la Iglesia Católica, pero están también todas las protestantes, algunas que vienen con el dinero americano y entraron muy fuerte también. Porque yo creo que como en todos lados ha habido esa crisis y ahora obviamente después de que pasó lo de los legionarios y demás, pues eso acrecentó todo eso, ¿no? Obviamente la Iglesia Católica no se acabará, al menos por un simple escándalo de estos, ¿verdad? Pero sí provocó que mucha gente se volviera escéptica o volteara a ver hacia otros lados. Y hay también los ateos y los agnósticos, sí, acá, por ejemplo, pues sigue siendo más fuerte el Partido Acción Nacional, PAN, aunque no ha ganado recientemente, o sea, rivaliza mucho con el PRI, pero sin embargo Morena entró mucho más fuerte de lo que se pensaba. No es aquí, obviamente no domina acá el norte y despierta muchas animadversiones, o sea, mucho enojo, mucho, lo ves en las redes, en los periódicos mismos, o sea, la carga está fuerte en contra de eso. Sin embargo, con todo y eso hay como que, lo veo incluso más en jóvenes, hay una cierta necesidad de tomar posturas diferentes, de no dejar que las generaciones de arriba
o la IP misma me impongan una manera de pensar. Hay como un cierto escepticismo, se ve más hacia abajo, sobre todo hacia decir, siempre han querido que piense esto, no está funcionando, quisiera ver otras opciones. Pero por otro lado, la parte conservadora sigue siendo muy fuerte. Entonces, hay como que aguas encontradas, ¿no? Sí encuentras espacios alternativos, pero los otros siguen siendo dominantes. Fíjate que ahorita que estaba relacionando yo fantasmas, tu trabajo como escritor, un poco la ficción, ¿cómo te imaginarías a Monterrey si de pronto ese gran y sorprendente y envidiable parque industrial que tienen, que va del aeropuerto hasta la ciudad, que es en verdad increíble, digo, yo siempre he dicho, si se reúne, si va a Querétaro y todo, no alcanza para cubrir el espacio y la productividad del parque industrial que hay en Monterrey, que es sorprendente. Pero bueno, aduzco un poco a tu trabajo como escritor, ficción, fantasma, literato. Y dime, si de pronto no estuviera el parque industrial de Monterrey por las condiciones con Estados Unidos, aquel famoso muro de Trump, que ya no fuera requerida la gran productividad de Regiomontana hacia el mercado del norte, ¿cómo verías esa distopía en Monterrey? ¿Te la has pensado alguna vez? ¿Ha sido parte de tu reflexión? ¿Y qué y qué alternativa habría? Fíjate que yo creo que es una reflexión no solo mía, digo, de todos aquí de los últimos 20 años, cuando menos. Monterrey tuvo una gran generación de empresarios que pues prácticamente crecen con el siglo XX y siguen como hasta la década de los 80 y con cambio generacional, pero era un grupo muy cohesivo, muy fuerte, tanto que los presidentes siempre los consultaban, ¿verdad? Y es un grupo que maneja mucha gente, muy homogéneo, inclusive hasta para a todos sus empleados, que de alguna manera toda la gente que vivía en Monterrey dependía de una u otra forma de ellos, ya sea como empleado, como proveedor, como lo que fuera. Pero este grupo marcaba, y de una manera que nunca se cuestionó, marcaba hasta la manera de pensar. O sea, porque ellos apoyaban los medios de comunicación, apoyaban las escuelas privadas de la ciudad, pues sobre todo los medios de comunicación y los medios de comunicación internos, que algunas de esas empresas son muy fuertes porque lo leen muchos miles de empleados. Entonces tenían una línea de pensamiento que venía desde arriba. Eso estaba muy claro y era incuestionable. O sea, no lo damos por hecho, ¿verdad? Que así era. Entonces el pensamiento se unificaba en la ciudad. A medida que se han ido fraccionando esos grandes grupos, que se han ido vendiendo, que ahora algunas son propiedades de extranjeros, que esos capitales están yendo a otro lado. Algunos a lo mejor se fueron a invertir en arte, otros están pensando en tecnología, pero no hay todavía como que una definición clara. Ese Monterrey tan cohesivo ideológicamente también está como que confuso, se me envías de redefinirse. Y lo cual no deja de ser intranquilizante, no sabemos hacia dónde va esto. Yo quisiera, o sea, pero también es un poquito un deseo de ciencia ficción, ¿verdad? De que el cambio de giro aquí en la ciudad se dirigiera hacia la industria del entretenimiento en el sentido más amplio, o sea, generar contenidos para plataformas de redes, de cine, sobre todo la parte que va a crecer mucho, ¿no? Donde se van a demandar historias, se están demandando, pero va a seguir esto creciendo, son las plataformas. Entonces, la gente que crea podría encontrar, desde aquí tenemos la posibilidad de crear desde centros académicos en que se haga muy buen trabajo y traer a maestros de fuera como para capacitar, como centros de producción, que son los que todavía no existen. Y que de aquí es ese capital que a lo mejor está quedando volando porque se están acabando las industrias de un tipo, de otro, se invirtiera en proyectos grandes de este tipo que digamos que ahora en el siglo XXI fuera pues la nueva orientación de la ciudad. No he visto algo claro en este sentido, en la realidad. Yo lo he lanzado un par de veces como una idea que siento que sería muy valioso y que Monterrey todavía tiene esa posibilidad antes de que a lo mejor nos rebasen otras cosas y que digas, o la gente se va de aquí o el capital se deshace o se dispersa. Eh, Pensar en un proyecto así, y ahí sí creo que se tendría un puente muy claro y muy práctico entre la cultura y la industria, porque el que es creativo
bueno, lo que tú puedes plantearle a una plataforma de entretenimiento va desde algo muy ligero hasta algo muy alto. La ventaja es esa, que hay tanta variedad de contenidos y la demanda es para tantos públicos que está llegando un momento en que va a haber cabida para todo, ¿no? Claro. Este, Fíjate que ese es un ejercicio que he estado intentando últimamente, porque ya ves que en los programas nacionales y todo, salen a hacer sus propuestas los politólogos, los sociólogos, los economistas sobre la realidad, pero yo digo, bueno, los intelectuales, los creadores también tienen su opinión y ¿por qué no se les escucha? ¿No? Por eso yo sí, te decía, yo no te decía, te hacía la pregunta como si fueras un planeador urbano o un politólogo o un economista, sino pues como un creador, como un hombre que ve de diferente manera la realidad y la pasa por el tamiz del arte, de la cultura. Fíjate que yo me lo pensaba, a mí sí me ocurre un poco pensar en estas cosas. Cuando yo conocí el parque industrial, dije, ¿y si eso pasara en el sureste? ¿Y si de pronto Trump nos hiciera el gran favor de que tuvieran que desmantelar la gran industria regiomontana y los empresarios tuvieran que voltear hacia el sur y en la frontera sur se pusiera un gran desarrollo industrial, ecologista, por supuesto, verde, de industria verde, y para empezar a ocupar los mercados de Centroamérica, de Sudamérica. Y esa fue una de las utopías con las que he venido rondándome en la cabeza desde hace unos 6, 8 años. He buscado amigos en esa misma situación, pero porque tenemos mucho que construir todavía aquí en el sur. Yo creo que ese es el gran reto. Pero en el caso de ustedes, sería como en la historia de las civilizaciones, ya una sociedad como la europea, una sociedad ya madura, un tanto vieja, realmente va en declive o es capaz de regenerarse. A eso obedecía mi pregunta en este caso, Jaime. sí, Y creo que esas respuestas se van a dar desde el sentido humano, no tanto desde el sentido tecnocrático, ¿no? sí, sí, De sí, la de hecho, gente, de lo que piensa. el cuestionamiento que hay es ese, ¿verdad? Si habrá esa capacidad de reinventarse. O sea, a medida que las grandes industrias que hicieron, bueno, industrial esta ciudad se están debilitando o están saliendo, ¿hacia dónde se va a enfocar eso? Si es que es posible, ¿verdad? Que se haga. Y sí, sí lo he visto en varios ámbitos, o sea, político, económico, cultural, inclusive, dice, bueno, es el momento de soltar las ideas, ¿verdad? ¿Hacia dónde pudiéramos enfocarnos? Porque si no, simplemente la fuerza de capital se va a otro lado. Claro, y se mueren las sociedades y los pueblos por inanición, pues ya ni modo, si no hicimos nada por cambiar y transformar y procurar esto, pues así es. Yo estoy pensando en Querétaro ahorita, el gran centro industrial emergente que está impresionante. Morelos no lo consiguió con Civac, por ejemplo, ese lugar industrial que está dentro de Cuernavaca ahora, ¿no? Este, pero sí, ¿qué va a pasar? Oye, cuéntanos, el tema del agua. ¿Cómo está el tema del agua en Monterrey exactamente? Que empieza a ser un problema. Yo le platicaba a un amigo que hace unos 18 años escuché a un político chiapaneco en un discurso, siendo gobernador, decir, no nos extrañemos que dentro de 20 o 30 años las guerras se van a dar por agua en este mundo. Sí, 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 sí. Y aquí tenemos los grandes caudales hídricos que nos permitirán quizá enriquecer al Estado aún más, ¿no? En términos económicos, no de naturaleza, que tú sabes que es pródiga la Exacto. naturaleza por este lugar. Pero ¿qué pasa con el agua en Monterrey? ¿Cómo se va resolviendo las cosas? O sea, ¿es una angustia ya? ¿Es un problema? ¿O te vas Mira, familiarizando con no tener agua 3 días? no, no, fíjate que ahorita no hay cortes. Es, obviamente el excesivo crecimiento de esto ha habido, traído periodos en los que el agua se volvió un problema. En la década de los 80, por ejemplo, fue el más fuerte. Sí, nos tenían con agua a la mitad del día y todo el mundo tenía sus tinacos para acumular. Se hicieron obras que las cuales resolvieron el problema. Estamos llegando ahorita al punto en que esas obras ya son insuficientes. Se habló de posibles cortes este año, no se han hecho porque ha habido lluvias. Pero aparte hay algunos arreglos ahí extraños, como que nuestras presas
ceden una parte de su líquido a Tamaulipas o una parte a Texas. Ahí hay como que unos arreglos que se están discutiendo. Aparentemente la capacidad construida todavía da para que nos mantenga bien. Son esos arreglos políticos, económicos, los que están ahí como que en discusión. Esta zona tiene mucha agua abajo. Hay muchos, el asunto más bien es la construcción y el aprovechamiento del agua. Ahorita se está hablando, se mencionó que al inicio del verano iba posiblemente a haber cortes en las noches, a lo mejor así como que programados, no de manera dramática. Ha estado lloviendo, entonces ha prolongado. Ahorita se habla que quizás en septiembre a finales, pero ya para finales ya entra el otoño y el consumo disminuye. Y es posible que llueva mucho en estos días, porque es la época en que se nos viene mucha agua. Entonces quizás libremos este año, porque lo que sea, los últimos años ha llovido, o sea, no ha habido una sequía así prolongada. Lo que afecta es eso, te digo, entre que las presas sí se llenan y parte del líquido se tiene que entregar a otras partes. Entonces, no se sabe si se requieren otras obras o más bien renegociar esas entregas. No es, entonces, es algo que pudiera convertirse otra vez en problema como lo fue hace 30 años, pero estamos ahorita en la orillita, ¿verdad? No hemos llegado a ese punto. Qué bueno, qué bien. Bueno, yo no me puedo ir de esta conversación, Jaime, sin preguntarte por uno de mis grandes autores, y no mi numen mayor en mi gusto por la literatura, por don Alfonso Reyes y esa colección suya en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue para mí muy emocionante conocer y ver sus libros, los suyos, abrirlos y estaban De puño y eh, letra. sí, de puño y letra, con comentarios de él de puño y letra justamente, o que habían sido, que se los enviaban, se los obsequiaba Marcel Batallón, Dulbosc, o sea, Menéndez Pidal o Ortega y Gasset, inclusive. ¿Qué significa para un escritor, como es tu caso, tener a una figura tan enorme como don Alfonso Reyes? Fíjate que no lo dimensionamos lo suficiente, ¿eh? Por ejemplo, Borges lo admiraba. Borges lo consideraba el principal prosista de América Latina. Claro. Y acá no, la Universidad de Nuevo León ha hecho muy buena labor en rescatar su obra. Está esa capilla, hay un festival alfonsino, están reeditando sus obras continuamente. Pues, él participó mucho en la creación de la universidad y venía y trajo a gente, a refugiados españoles como Pedro Garfias, por ejemplo. Don Alfonso fue el que hizo el acercamiento para que estuvieran en la universidad y para que la universidad los apoyara. Entonces hay como que un legado de gratitud con él y casi de sangre, ¿no? Como de descendencia, ¿verdad? Se le considera como que una de las figuras patriarcales de la Universidad de Nuevo León. El gran abuelo, ¿no? Por supuesto. Sí, pero por ejemplo, no sé, al menos a mí no me tocó ni en años recientes verlo, que fuera lectura en la primaria, por ejemplo. Claro. Salvo el poema del Sol de Monterrey, ¿no? Que es sí, a veces te lo incluyen en los libros de niños. Claro. Pero no suficiente. Estoy seguro que salgo ya a la calle, hago una encuesta, mucha gente te va a decir que es el nombre de una calle. Sí, me ocurrió. Sí, me ocurrió. Bueno, así pasa, porque si no, imagínate, sería un yugo terrible para la creatividad tenerlo tan presente, yo creo. Mejor así. Así sí. Un poquito distante y que lo veneremos desde 1,000, 2,000 kilómetros de distancia. Oye, pues Jaime, qué agradable. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y conocer un poco qué ocurre, qué pasa en el ámbito de la cultura en el norte, en este caso Monterrey, ahora y un poco del resto de Nuevo León. ¿Quieres comentar algo? ¿Sientes que se nos quedó algo en el tintero? No, más bien anoto un pequeño gol, como decía Eugenio Derbez, ¿no? Este libro apenas lo voy a presentar, de hecho ya está en la venta en línea, en Amazon. Gandhi lo tiene también. Sí. Es ese sistema nuevo el libro no se imprime más que cuando tú lo pides, te pides y te mandan un ejemplar. Sí. Y mi intención es, si se normalizan las cosas, presentarlo precisamente allí en Gandhi, en la universidad, ahora a principios de diciembre, si es que es posible hacerlo presencial. Si no, pues me voy a esperar un rato más. Que es algo similar de Fantasmas, pero estos son cuentos de Navidad. Muy bien. Pues si quieres, en otro programa platicamos de él, lo presentamos aquí en Entre Tejas, me dará mucho gusto, pero nada más con una condición, que nos obsequies para entonces unas imágenes del campus de la universidad, que es una universidad muy hermosa,
la UANL. Sí, Oye, la casa de los tigres. sí, exacto. Desde niños supimos de Monterrey y de la Universidad de Nuevo León gracias al equipo de fútbol. Fíjate que la universidad le debe a este personaje. Este fue el hombre que levantó los deportes de la universidad. Es un ingeniero que jugó fútbol americano de estudiante, y luego lo hicieron director de deportes, y él levanta tanto al americano como al soccer, Cayetano Garza. Cayetano Garza. Sí, este libro me lo encargó la uni, lo hice hace unos años, ellos lo Es tienen tuyo también. Ya. pero los Tigres se lo deben a ellos, los campeonatos y todo, pues él fue el que le metió la fuerza y el impulso y convenció a la rectoría de que apoyara para que estos equipos se levantaran. Claro. La universidad tiene, ¿cuántos? Son tres, son como 5 campus, porque están 3 grandes dentro de la ciudad y otros que han puesto en los municipios. Entonces, sí, sí, pues es un proyecto muy grande y ahorita que decías fotos del campus, son de los 5. Aquí tengo muy cerca uno muy bonito, que es donde se concentran algunas carreras de artes, artes visuales. Donde está la Capilla Alfonsina fue donde yo tuve Es la ciudad oportunidad. universitaria, Es la sí. ciudad universitaria, Es el ¿no? más antiguo, fíjate. Ya Sí, los más sí. nuevos están más verdes, más... Oye, y esa universidad, la más antigua, ¿de qué año data? Porque si uno va y la ve es súper moderna, o sea, es impresionante. Sí, bueno, el campus es de los 50, Sí. la ciudad universitaria, pero la universidad ya actuaba desde antes. Eh, Se dice que el fundador fue el doctor Gonzalitos. Ujú. Al doctor Eleuterio González, la gente lo Sí, conocía como el doctor Gonzalitos. Gonzalito, sí. Él crea la Escuela de Medicina de Monterrey. Esto fue desde el siglo XIX. Él fue gobernador, fue alcalde, fue médico, era un patriarca aquí en la ciudad. Y él crea la Escuela de Medicina, y de la Escuela de Medicina se deriva lo que ahora es la Universidad de Nuevo León. Entonces, aunque el nombre como tal es del siglo XX, no recuerdo si los años 30 entra con el nombre y ha tenido ajustes, porque lo de autónoma fue hasta la década de los 70. Ellos le atribuyen el origen, digamos, genético a que el primer intento de una escuela de altos estudios pública fue la de medicina que funda Gonzalitos. Entonces, a él lo consideran como el fundador de la universidad. Entonces, ya nos vamos hasta más de un siglo. Claro, claro. Jaime, me voy a poner malicioso y quiero, eh, ponerles un alfilerazo a muchos amigos, escritores chiapanecos y creadores y todo. ¿Qué sabes tú de la literatura chiapaneca, de poetas, de escritores actuales? Qué buena pregunta. Yo conocí a un escritor chiapaneco hace ya bastante tiempo, lo recontacté hace poco por Facebook, y lo traigo perdido. Sé que estaba de maestro en una de las universidades porque él es ingeniero. Guillermo Sánchez, si mal no recuerdo, porque él firmaba con sus siglas Gumasat. Ujú. Lo perdí, lo conocí acá en Monterrey, acá estudió, es ingeniero. Claro. No, Rosario Castellanos, ¿verdad? Pero de los más recientes, no tengo a alguien así en la mira. Es que fíjate que ese es justamente el ejercicio. Si yo le pregunto ahora, si estuviera entrevistando a un escritor chiapaneco, le preguntara, a ver, háblanos de la literatura contemporánea de Nuevo León o de Chihuahua. Es que estamos tan desvinculados en realidad. Yo no sé qué ha pasado en realidad con nuestras políticas culturales o propuestas de Estado, porque no, o sea, no es posible que no haya esa vinculación entre los creadores, esa fragmentación que hay como se da en muchos otros temas, ¿no? Sí. Pero bueno, no te sientas culpable, discúlpame, pero quería yo de alguna manera también como soliviantar a mis amigos y en general los escritores y creadores chiapanecos, que por qué no están en el panorama nacional, como no lo están todos los neoloneses que se lo merecerían, o los michoacanos, en fin, porque hay una gran generación de escritores y de creadores que no los consagrados, sino que también son propuestas que pueden ser muy valiosas y se desconocen. Pero bueno, ese es nuestro trabajo de la divulgación de la cultura. De la Pues promoción. Jaime, muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Luis, que estés bien y quedamos pendientes para la presentación del libro que nos enseñaste ahora. ¿Te parece sí, bien? no, encantado, Luis. Muchas gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Y te insisto, pues sigo apreciando los pequeños milagros, ¿verdad? De podernos conectar el norte con el sur en estos Sí, momentos. claro, claro. Bueno, pues gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.